¿Quién sabe quién ha trabajado con inteligencia artificial generativa? ¿Sabéis lo que es y de dónde viene y todo? Bueno, pues la idea es ver un poco por qué estamos aquí en este momento de la inteligencia artificial y luego la mesa redonda, pues veremos el impacto que tiene en la sociedad y el futuro que va a tener, ¿no? Bueno, pues voy a ir rápido porque ya tenemos una hora y la mesa redonda da para mucho, o sea que... Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Quién sabe, quién lo podría definir? Venga, a ver, alguien que defina qué es inteligencia artificial, ¿qué entendéis? Sí. Como la rama de computación donde simula la inteligencia humana, pero en las máquinas. Tú no vale que sabes mucho. Es exactamente eso, es intentar simular la inteligencia humana dentro de las máquinas, ¿no? Eso ha tenido una evolución muy cortita, aunque ahora todo el mundo sepamos qué es la inteligencia artificial, o por lo menos hayamos oído hablar de ello, hasta hace un año no sabíamos la población general qué es la inteligencia artificial. Voy a contaros un poquito la historia. Bueno, la inteligencia artificial se refiere a sistemas que muestran un comportamiento inteligente. Con esto queremos decir que piensan, que razonan, que crean, que aprenden, que sienten, que se emocionan, que crean. Ya tenemos inteligencia artificial creativa, ¿no? ¿Serán capaces de tener emociones alguna vez? Quizá. Pues, bueno, ¿cómo hemos hecho estas máquinas? Pues primero, máquinas que piensan como humanos, que esto son los sistemas expertos, las redes neuronales, que lo que hacemos es imitar el modelo matemático de cómo funcionan las neuronas que tenemos en el cerebro, se conectan, hacen sinapsis y entonces transmiten el impulso. Entonces así se generan los pensamientos e ideas. Pues lo mismo lo hemos hecho con matemáticas, con redes neuronales. Luego, máquinas que piensan racionalmente y lo que quieren hacer es el pensamiento lógico. Esto viene de la lógica simbólica. Nosotros hemos aprendido a través de caracteres, que hemos conformado un lenguaje, y ese lenguaje lo relacionamos entre ellas las palabras y con esto definimos conceptos. Pues esto se hizo también para la inteligencia artificial. Un ejemplo de ello son los sistemas expertos, que son sistemas que se les da unas reglas lógicas y a través de las reglas lógicas producen una consecuencia, ¿no? Los antecedentes y la consecuencia. Esto servía para, por ejemplo, diagnóstico. Había máquinas que ya hace los años 70 que estaban programadas para resolver diagnósticos médicos. Por ejemplo, si tiene dolor de cabeza y le duele la garganta, entonces tiene gripe, por ejemplo. Pues eso son reglas de asociación y se han conformado así los sistemas expertos. Máquinas que actúan como humanos. Aquí hay una disrupción porque realmente necesitamos que las máquinas inteligentes tengan cuerpo o no tengan cuerpo. ¿Es suficiente con que piensen y razonen o necesitamos algo más? Esto está abierto, ¿eh? Depende de lo que se Depende para qué. Hay una controversia teórica de los científicos que dicen que sin cuerpo no puede llegar a ser a una inteligencia artificial, porque por el cuerpo se obtienen datos a través de los sensores, ¿vale? En nuestro caso, hemos reproducido el pensamiento y la lógica con estos dos modelos, bueno, con más modelos, los ojos con computación visual computing, ¿vale? El habla ya lo tenemos reproducido, la escucha también, y nos faltaría los sentimientos, las emociones, etcétera, que se están trabajando sobre ello, ¿vale? Entonces, hay una teoría que dice que todo eso, si no tienes cuerpo para relacionarte con el contexto donde vives, no puedes aprender todo y no puedes moverte distintamente en cualquier contexto. Eso dicen. Y luego, máquinas que actúan racionalmente, que son los agentes inteligentes, que son los que tenemos ahora mismo, ¿vale? Bueno, solo 3 puntuaciones. Definen 3 tipos de inteligencia artificial, la narrow o la débil, que es la inteligencia artificial que hace una cosa muy bien, mejor que nosotros, pero solo hace una cosa. Por ejemplo, un modelo predictivo.
Modelo predictivo computa muchas cosas, hace las predicciones mucho mejor que los humanos, ¿no? Esto es la inteligencia narrow. Por ejemplo, el Piper que lo programa, no es que tenga inteligencia así. Bueno, eso es narrow, débil. La inteligencia artificial general es lo que estamos intentando conseguir a día de hoy con toda esta inteligencia que ha salido, que es una inteligencia que es equivalente al ser humano y que se adapta a los distintos sistemas, a los distintos contextos y sabe solucionar problemas en todos los contextos. Esto se llama la AGI o la inteligencia artificial general. Esto estamos en ello, ¿vale? Sobre el año 2030, o sea, 2030-2040 lo tendremos. Y luego dicen los expertos, esto es teórico, que hay otra inteligencia más que es superior, que es la superinteligencia. Cuando esta inteligencia venga, si es que viene, será más inteligente que el hombre. Hay un punto donde las inteligencias convergen, o sea, es un punto de cruce, y a partir de entonces la inteligencia superior va a ser más inteligente que el hombre. Este punto hablan que se llama el punto de singularidad, y a partir de ahí ya no sabemos qué va a pasar, ni tampoco sabemos si va a llegar. O sea, esto es teórico, ¿vale? Pero es lo que están haciendo. Os voy a contar un poquito de historia. El sistema simbólico, primero el sistema simbólico, que es de los caracteres. Nuestro cerebro piensa con caracteres. Cuando tú ves una señal de prohibido, no tienes que saber nada más, que sabes lo que significa. Esto surgió en los años 50 y lo que se utilizaba es para el ajedrez, para enseñar el ajedrez y compañía, y los sistemas expertos también. Esta tuvo mucho éxito, pero después os voy a contar una anécdota, bueno, es un experimento que para decir que siempre se podía utilizar, que no siempre se podía utilizar el cálculo simbólico, el sistema de reglas, lo que hacían era, hubo un experimento que es la habitación roja, que metían a un hombre en una habitación toda cerrada, llena de libros de chino, de traducción del chino al inglés, una habitación paralela que tenía una rendija y le pasaban los papeles una frase en inglés y la tenía que traducir al chino. Resulta que empezaba a traducir bien, una bien, otra bien, otra bien, otra bien, hasta que en un momento dado le pusieron una frase en inglés para traducir al chino y buscando entre toda la documentación que tenía, todos los libros de conversión de inglés a chino, no había caracteres chinos que pudieran reflejar esa oración. Eso demostró que esos sistemas simbólicos necesitaban un humano que siempre abasteciera de datos, que siempre estuviera pendiente de lo que faltaba. Entonces decidieron hacer algo más complejo, una cosa que aprendiera sola. Y aquí tenemos el aprendizaje automático que hablamos nosotros en Machine Learning. Y estos son un conjunto de datos, ya con los grandes volúmenes de datos en el año 90, que hemos podido hacer algoritmos que aprenden solos, aprenden de un conjunto de datos identificando los patrones y son capaces de proyectarlos al futuro, ¿vale? Esto es lo que llamamos la inteligencia artificial. Son modelos estadísticos y matemáticos, o sea que no piensan tampoco, pero aprenden, entre comillas. Y después, una revolución, esto viene de las redes neuronales que os he comentado antes, de los sistemas conexionistas, que lo que intentan es emular el cerebro, y se empiezan a trabajar, la primera red neuronal fue inventada no, porque fue, inventada, en el año 1950 y algo, que es el perceptrón del Planck, Russell Planck, y lo que hizo un modelo matemático que conectaba cosas y predecía. Tuve un problema, que es una puerta lógica, que es la XOR, que no era capaz de predecir. Entonces empezaron, bueno, pues había muchos datos, no había datos, y entonces se paró esa tendencia, la conexionista se paró una temporada. Y es lo que llamamos el invierno de la inteligencia artificial. ¿Pero qué pasó? Que luego en los años 70 empezamos a trabajar con los computadores, ya los teníamos disponibles, teníamos un volumen grande de datos y ya retomaron esa idea a partir de la conferencia de Dartmouth, que se juntaron 4 frikis en la Universidad de Dartmouth en el año 1957, que son los grandes genios de la teoría de la información como Shannon o Newman, o bueno, científicos muy potentes que han desarrollado toda la inteligencia artificial haciendo unas corrientes
que impulsó a muchísimos científicos a investigar. Y eso es un poco el estado, y ahora estamos aquí en el Deep Learning, donde somos capaces no solo de hacer datos normales, sino que hacemos también, sabemos identificar lo que hay en las imágenes, sabemos identificar lo que se dice en un prompt, en un texto, ¿vale? O sea, que es lo que estamos haciendo ahora. Y esto es la evolución, ¿vale? Ahora estamos aquí. Esta es la taxonomía, pero como veis, mirad, la máquina aprende, habla, razona, tiene vista, hace discursos, planifica y se mueve. Estamos ya ampliando toda la inteligencia artificial. Y estos son todos los modelos o los métodos que hay para ello. Esta es la neurona que se conecta y este es el modelo matemático, que no es más que estadística. Y lo que es importante, tenemos del percentrón todo lo que hemos evolucionado hasta llegar a los ChatGPT, los GPTs. El perceptrón monocapa, que lo he explicado. Después, como no solucionaba el problema de XOR, deciden poner más capas intermedias. Entonces, cada capa se encarga, estas son las redes neuronales convolucionales, cada capa, por ejemplo, en un reconocimiento de imágenes, se encarga, la primera, de reconocer la cara, el perímetro. La segunda, por ejemplo, los rasgos faciales. La tercera, el color de la piel. La cuarta, tal. Y poco a poco, con eso van reconociendo de una entrada la salida correcta, porque estos algoritmos siempre se entrenan con muchas entradas, sabiendo la respuesta correcta, y si no es la correcta, el algoritmo propio va para atrás, va recalculando los pesos hasta que de la entrada dé la respuesta correcta. Se reentrenan a sí mismos. De esto pasamos a una red neuronal recurrente, que significa que la entrada, estos son redes neuronales, una red neuronal, la salida es la entrada de la siguiente, ¿vale? Estas tenían un problema, cuando tú metías un texto, las redes neuronales no se acordaban de lo primero que metías. Imagínate tú estar escribiendo así, un texto muy largo, y te responde solo a las dos últimas palabras. Claro, no tiene ningún sentido. Entonces dijeron, oye, que hay un problema, que vamos a hacer que esto tenga más memoria. Y sacaron las Long Term Memories, las LSTM, que ya tenían capacidad de recordar todo el texto y analizarlo. Y entonces decidieron que había que darles creatividad, hasta que sí podían crear. Y sacaron las redes neuronales generativas adversarias. Esto funciona de la siguiente manera. Tú pones una red neuronal, le metes una entrada y tiene la salida. Eso lo tenemos en las redes neuronales. Pero aquí le metían una entrada con un poco de ruido, o sea, distorsionada un poquito, y la red neuronal sacaba otra cosa diferente. Y en paralelo, otra red neuronal que lo que hacía era identificar si la que había sacado la primera red neuronal era cierto o no. En el momento que la primera creaba algo nuevo y la segunda decía que era verdadero, ya está la primera creación. Y así es como funcionan toda la parte de todos los modelos que tenemos ahora mismo creativos, funcionan a partir de ahí. Entonces deciden que esto era muy costoso de entrenar y teníamos que tener una base donde recurrir que ya no necesitaba entrenamiento, porque cada vez que entrenas una red de estos son billones de parámetros, tiempo de computación excesivo, y entonces dijeron, pues venga, vamos a hacer algo como un centro, una base, una estructura con todo el lenguaje, y sobre esa montamos ya otras cosas. Por ejemplo, los transformers, son estos los modelos fundacionales, ¿no? Por ejemplo, metes ahí el inglés, entonces ya tienes todo, y luego le pones seguros o yo qué sé, expertos, ¿no? Y tiran del inglés y amplían su conocimiento. Y de ahí salen los modelos generativos preentrenados, porque ya lo han entrenado los modelos fundacionales y solo ya le estás metiendo otro contexto diferente. Vale, pues esto es la historia y estamos aquí. Y entonces ahora ya estamos además ya generamos contenido profesional, tenemos capacidades creativas en música y diseño de imagen, etc. Y lo que es muy importante, con toda esta evolución, hace falta unas garantías, porque claro, cualquiera puede inventar cualquier cosa. De ahí es necesario la ética de la inteligencia artificial. Y aquí barro para mi terreno, porque lo que hace Europa, lo que ha hecho es ha sacado un reglamento de inteligencia artificial de la ética,
para garantizar que todas las creaciones y todo lo que se utilice con la inteligencia artificial sea correcto, sea responsable, que garantice la privacidad del usuario, garantice la seguridad. Todo esto lo ha sacado a través de un reglamento que está clasificado en riesgos. El riesgo mínimo es, por ejemplo, un modelo predictivo de una pala eólica, a ver si se va a romper o no. Esto no interviene en humanos, con lo cual no hay riesgo. Un riesgo limitado, por ejemplo, un chatbot, lo que requiere esto, o modelos de redes neuronales, son transparencia. Tienes que asociar a tu modelo el por qué ha tomado esa decisión, ¿vale? Tienes que ponerlo. Por ejemplo, en los bancos, esto es muy típico. Si tú haces un modelo predictivo para un préstamo, tienes que decir por qué no otorgas ese préstamo al cliente, porque si no el cliente va a decir, oye, ¿por qué a mí no? Y a este sí. Y luego tenemos un riesgo alto, por ejemplo, como los sistemas de transporte, seguridad, empleo, educación, acceso a la educación, y riesgo inaceptable es, por ejemplo, rankear a la población por nivel de calidad de ciudadano. Esto aquí en Europa está imposible, pero China lo hace. China tiene otra ética. China, la que le importa a China es el gobierno, que puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Bueno, no sé si eres chino o no, pero más o menos, ¿no? Y luego, perdona, son los primeros, son los pioneros con inteligencia artificial China, ¿vale? Luego hay otros, ahora sí que lo está regulando, de cierta manera. Luego está Estados Unidos, que tiene prioridad a las empresas, y luego Europa a ciudadanos. Son tres perspectivas diferentes. Este es todo el ecosistema competitivo que hay. Como ves, son todas de China o de Estados Unidos. De Europa hay una, que no está aquí, que se llama Mistral, que es francesa, ¿vale? Pero no hay nada. Y esto es lo que están desarrollando: hardware, infraestructura, modelos y productos y aplicaciones en inteligencia artificial. Entonces, el hardware, por ejemplo, NVIDIA, que es la que hace las CPUs, primero CPUs, Computer Process Unit, después las GPUs, Graphic Process Unit, que son las de los juegos, porque procesa mucho más rápido. Después las Tensor Process Unit, las que hacen cálculos de matemáticas de estos de redes neuronales muy potentes. Y van a venir las Neural Process Unit, las NPUs, ¿vale? Que están trabajando sobre ello. Así que imaginaros todo lo que viene. Y además, bueno, ahora os lo digo. Aquí está el ecosistema: Microsoft, que ha comprado todas estas pequeñas compañías. Google, que tiene la más famosa DeepMind, que están haciendo con lo de AlphaFold. Meta, que está ahí a su aire. Y Amazon, que también. Y entonces, aquí donde está Apple. Bueno, pues Apple acaba de negociar con OpenAI para implementar también el ChatGPT dentro de todo su ecosistema de productos. Con lo cual, fijaros el cambio que vamos a dar con los que tengamos iPhone, o los que también en los ordenadores con Microsoft, que también tiene implementado ChatGPT de OpenAI y lo está implementando en todo su ecosistema con el Copilot. Estas son las cuatro cosas que se están haciendo. Y bueno, aquí os traigo unos ejemplos de cosas, los voy a pasar muy rápido, que si no, no tenemos tiempo. Lo más importante es deciros que ahora ya la inteligencia artificial ya no solo hace una cosa, ahora son multimodales. Tú le metes un texto, por ejemplo, al ChatGPT, al 4O de Omni, que por eso se llama así, le metes un texto y pides que te haga una imagen. Le metes un texto y te hace un vídeo. Le metes un texto, te hace una música. Le metes un PDF, te saca un resumen. Le metes una música, te dice lo que tiene. Le metes un vídeo de YouTube y te dice lo que contiene el vídeo. O sea, ya todo con todo. O sea, todos los formatos con todos los formatos. Eso se llama multimodal, ¿vale? Y se están haciendo cosas, por ejemplo, Microsoft con el Copilot, ya lo tiene ahí, y luego tenemos ya la habilidad, estas máquinas, de generar datos sintéticos. Porque claro, ¿hasta cuándo los datos nuestros iban a valer? Llegará un momento que se acabarán. Pues esto puede generar datos sintéticos y son muy buenos. Tú le dices, quiero que me generes datos de una distribución exponencial, lo que sea, o geométrica, y te saca los datos según la distribución. Yo lo utilizo para mis clases, porque yo doy clase y entonces a los alumnos les pongo ejercicios que tienen que hacer modelos predictivos y les genero los datos. Claro, les salen unos modelos perfectos. Digo, ¿qué quieres?
Y luego DALL-E, este es de reconocimiento de voz, ¿vale? Con esto se están haciendo ahora muchos asistentes de voz, por voz, ese va a ser el futuro. Lo bueno de todo esto, y ahora lo hablaremos, es que la inteligencia artificial ha supuesto todo esto un cambio revolucionario. Ahora mismo ya nos comunicamos con inteligencia artificial con las máquinas, los humanos con las máquinas, en nuestro lenguaje propio, el lenguaje natural. Por lo cual no tenemos ni que saber programar, además nos obedece. Y es un cambio que todo el mundo puede interaccionar con la máquina. Esto es la verdadera revolución. Y ahora lo veremos en la mesa redonda. Bueno, pues os he traído aquí algunas de ellas. Llama, que es open source de Meta, todas están haciendo Copilot, que ya programa directamente. A veces hay que corregir algo. Bueno, imágenes tan buenas como estas, música, pues todo. Este Hugging Face tiene mogollón de inteligencias artificiales que tú puedes combinar. Y ahora lo que se está haciendo es combinar de una manera muy fácil con un orquestador. O sea, coges una, la conectas con otra, la conectas con otra. Por ejemplo, quiero que me pregunte qué quiero que voy a analizar. Y entonces interacciona con el humano. Reconoce el vídeo, o sea, vas conectando funcionalidades de distintas inteligencias artificiales y puedes hacer lo que te da la gana. Es el momento de las startups de inteligencia artificial, porque pueden crear todo lo que quieran. Y luego nuestro famoso ChatGPT, el 4, y ahora está el 4O, que ya es una pasada. Además, no sé si lo habéis visto en los vídeos, habla, te enseña, va a cambiar toda la sociedad, la manera de educar, la manera de sanar, la manera de todo. Estamos en un cambio, estamos en una revolución tremenda. Y bueno, Char, más imágenes, este es Apple, que hace en 3D, este es de Adobe también, y Watson también para empresas. Y nada, muchas gracias por todo. Si tenéis alguna pregunta, ¿tenéis alguna pregunta? No. Bueno, pues muchas gracias entonces. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la mesa redonda. Para ello me gustaría presentar a las 4 mujeres que nos acompañan hoy. Tenemos a Carmen López, que es Business Intelligence and Analytics en Justic. Bueno, ya ha comentado. Carmen Reina, que es Head of Data Culture and AI Ethics en Masorans. Esther Morales, que es Associate Partner en Verocam Consulting, y Cristina García, que es Head of Insurtech and eHealth, también en Masorans. Y bueno, yo voy a moderar esta mesa. Mi nombre es Erika Cepeda, soy responsable de Cultura y Engagement en Broadware y aparte soy especialista en comunicación y relaciones públicas. Entonces, me gustaría que empecemos por el impacto social de la IA generativa, que un poco me comentaréis cómo creéis que la IA generativa puede cambiar la sociedad y qué desafíos éticos y sociales podrían surgir con su implementación en la vida cotidiana. ¿Quién se anima? Pues yo, pero tenéis que hablar vosotras, ¿eh? Sí, esto es una disrupción tremenda, no se ha visto nada antes y la verdad que hay gente que no se lo cree, que estamos inmersos en una revolución, por lo que he dicho de hablar en el mismo lenguaje que las máquinas. Las máquinas van a venir a nuestro mundo, vamos a tener apoyo con las máquinas, por ejemplo, la gente mayor que esté en su casa solos, pues tendrá una inteligencia artificial que les ayude, que psicológicamente les asista y va a ser una disrupción total. Vamos a la cuarta revolución industrial y entonces tenemos que prepararnos todos utilizándolo porque ya está ahí. Sin duda, ha quedado muy claro, ¿no?, en todo lo que has contado, Carmen, y lo que llevamos viendo en los últimos meses, el boom ya se aplica y aplica a muchos sectores, ¿no? Pues la parte de automatización, que lo comentábamos, ¿no?, en nuestros procesos internos para la generación de documentación, generación de imágenes. Todo eso permite, pues, a muchos departamentos, a muchos sectores y empresas poder generar una personalización mucho mayor de lo que se tenía antes, y a lo mejor esos equipos dedicarlos, pues, para generar otro valor añadido y tirar de ahí, ¿no? O ejemplos como comentaba Carmen, en temas de salud, que la verdad que es muy bonito pensar, ¿no?, que todas estas nuevas tecnologías van a venir a ayudar, pues, a niños enfermos. Y el otro día escuchaba un caso que habían conseguido generar
con una réplica de su médico, niños enfermos de enfermedades de larga duración que necesitaban tomar medicación a diario, entonces en vez de ir al hospital habían conseguido a través de inteligencia artificial generar un avatar con la voz sintética del médico y así el niño podía tener ese cuidado en casa en vez de tener que ir al hospital. Pues bueno, estos son ejemplos bonitos, pero que también tampoco hay que olvidar los desafíos, ¿no? Y pues todo lo que está por delante todavía para que esa inteligencia artificial la utilicemos para fines buenos y positivos con todo lo que hay con las que tenemos. Ojalá que se apueste más por esa parte. Sí, yo un poco, bueno, apoyar lo que han dicho ellas, ¿no? Que es verdad que hay que ponerlo en positivo, ¿no? Que la inteligencia artificial, en base a todos hacemos uso de inteligencia artificial, todos usamos el navegador para ir a cualquier sitio, todos en nuestros coches ya, si son un poco actuales, estamos utilizando inteligencia artificial, es decir, que no nos dé miedo y que pensemos que de repente va a llegar algo que nos va a quitar nuestros puestos de trabajo. Lo que estamos haciendo todos es transformarnos y adaptarnos a lo que está ocurriendo, pero como ocurrió hace mucho tiempo con la revolución industrial, de repente había muchos trabajadores en el campo y llegaron las máquinas que sustituyeron a esos trabajadores. ¿Y qué hacemos los humanos? Transformarnos, aprender a vivir con esta nueva tecnología y seguir trabajando, ¿no? Entonces, poniéndolo en positivo como estamos haciendo hasta ahora, lo que está aquí es para ayudarnos, para tomar mejores decisiones. Además, también siempre me gusta decir que toda la inteligencia artificial lo que hace es objetivizar, pero somos los humanos los que cualificamos, es decir, tenemos que seguir dando nuestra opinión, evaluando, como decía Carmen, la inteligencia artificial se equivoca, puede tener sesgos, puede tener alucinaciones, puede tener toxicidades, y somos nosotros los que tenemos que cualificar y estar preparados para saber si realmente el resultado que nos está dando es positivo o tenemos que modificarlo. Pues yo no quiero crear ansiedad a nadie, pero yo creo que lo que define más esta revolución es la velocidad a la que viene. Yo creo que es algo lo que no hemos visto antes nunca y viene muy rápido. Entonces, yo a la manera que os explico más fácil a mis padres, es decir, ¿te has visto Iron Man? ¿No te has visto Iron Man? ¿No? Pues viene esto, o sea, viene que tú vas a poder hablar a la máquina y la máquina te entiende, te puede tener esa conversación con la lavadora. Entonces, Vamos a aterrizar. claro, pero que no tarda tanto, o sea, que no estamos tan lejos de tener esa conversación con la lavadora. Si tienes esto, tendrás la conversación para comprar, ¿no? Yo creo que si lo sabe vamos a ser los primeros en tener una venta conversacional. Porque ya no tiene sentido lo que había haciendo flujos, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, cuanto antes nos demos cuenta que eso es lo que viene y que eso del pasado ya, bueno, pues no nos vale, yo creo que mejor, ¿no? Pero sin crear ansiedad, yo creo que la velocidad claramente es eso, vamos, define lo que estamos viviendo y esto viene muy rápido, Muy rápido. Llevémoslo a otro plano, en educación y formación. ¿Qué cambios creéis que se necesitan en los currículums educativos para preparar a las futuras generaciones para convivir y trabajar con tecnologías de IA generativa? Yo si quieres, porque es una persona que toma educación, pero es que yo creo que es que la escuela hay que desmontarla entera. Entonces, la escuela como la conocemos ha muerto. Ha muerto de función tal pero ha muerto porque, yo no sé si tenéis hijos, ¿no? Pero yo cuando estoy con el pequeño, porque estos ya son mayores, pero ya voy a hacer tareas de matemáticas, digo, no, ven, vamos a hacerlo así, ponme un examen de matemáticas de nivel alto de cuarto de la ESO, se lo pone, quiero 10 preguntas, vale, empieza a contestarlas, hazlo y dale la respuesta. Tengo una duda, no me la preguntes a mí, pregúntaselo, ¿por qué no me ha salido? Y decir, ¿culpa? O sea, eso es ya, o sea, cualquier otra manera de hacerlo es un poco absurda, ¿no? Ya no, el que prueba, además, el que prueba ya no vuelve atrás. El que ya prueba eso ya no quiere hacerlo de otra manera. Entonces, lo mismo viene muy rápido y yo creo que como sociedad nos tenemos que plantear qué queremos hacer, porque lo que realmente va a valer es el pensamiento crítico, la parte creativa. Y eso precisamente en nuestro país es un problema, porque precisamente hay un artículo, no estamos los primeros, y salimos el 13 del 33. Entonces, pues siendo latinos, siendo españoles, siendo los reyes de la improvisación, es un poco pena que que ahí no hagamos cosas. Yo esa es la visión que tengo de la parte de la escuela. Y yo creo que ahí es donde habrá que reforzar todos los planes académicos en dar formación en esas soft skills, donde, como bien dices, no nos han enseñado nadie, o sea, estudié matemáticas y igual que tú, Carmen, y era todo pizarras y pizarras, pero nadie te enseñaba a contar cómo tenías que, después de hacer un análisis, explicar a las personas que estaban enfrente, contar los datos, como habilidades de comunicación, habilidades de adaptabilidad, como tú decías, todo va tan rápido, ¿quién nos enseña a adaptarnos? Nos enseña. Entonces, el reto yo creo que ahí va a ser que las escuelas, los colegios,
demás sean capaces de adaptarse a esas soft skills y potenciar esas cualidades, el pensamiento crítico, la comunicación. Además, mucho un poco con lo de poner puertas al campo, ¿no? Porque yo tengo recuerdo de una noticia de hace muchísimos años de profesores de matemáticas salían a las calles para protestar por el uso de la calculadora. Imaginaros ahora lo que está ocurriendo con el ChatGPT, ¿no? Que no se puede usar en los colegios, perdona, es que no tenemos que hacer eso, tenemos que enseñar a usarlo. Y lo que comentaba Cristina, ayudar a su hijo con los exámenes, yo el año pasado mi hija tenía un examen y tenía que hacer el resumen de un libro, yo dime cómo se titula el libro, me metí en ChatGPT y que ya tienes el resumen, se lo he inventado, o sea, mucho cuidado con las alucinaciones, porque yo fui la primera, o sea, en casa de Herrero, que ya tienes el resumen, la pobre cuando lo vi dice, mamá, ni son los protagonistas, y no prueba de eso, se lo he inventado, entonces mucho cuidado, y a lo que voy es ese pensamiento crítico, ¿no? Los resultados que nos deis, sobre todo tenemos que enseñar a las nuevas generaciones que esos resultados hay que cuestionarlos, hay que ver si realmente hay que contrarrestarlos y ver si realmente son verdad o no lo son, porque ahora mismo el ChatGPT, Copilot y demás, si no tienen toda la información, se la inventan. Entonces, yo creo que muchas veces sí que tenemos que enseñar a usar estas herramientas, como ocurría con una calculadora científica, pero sobre todo, y además creo que sí que van a volver, os van a hacer fuertes carreras como podría ser la filosofía, la ética, me parecía que estaban ya un poco desvirtuadas y ahora vamos a necesitar, o por lo menos asignaturas, que nos enseñen a pensar de esa forma crítica y poder decir, oye, esto es verdad, esto es mentira, y cuál es mi opinión, que no decimos que las máquinas son las que opinan. Ahí quería decir algo. Sí, yo quería como preguntar acerca de, creo que es complejo el cuestionar a la máquina. ¿Cuáles serían como, no sé, herramientas que tú como persona experta podrías dar para alguien que no lo sabe? Si tu hija no hubiese leído el libro, no sabría el nombre de los personajes, no sabría cómo hacer esta cuestión, como cuál podría ser una. Es contrarrestar la información, es decir, no te fíes solo de una fuente. Lo que tienes que hacer es buscar otras fuentes y realmente, pues lo que estaba comentando antes Carmen de las redes neuronales adversas, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es pensar, poner fuentes de información, buscando la misma información, qué resultado nos están devolviendo. Cuando ves que varios resultados es el mismo, probablemente sea cierto, ¿no? Pero cuando ves que son resultados muy dispares, es cuando te das cuenta, y el ejemplo este del libro, pues efectivamente era el conocimiento de la verdad con lo que te estaban devolviendo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es ese pensamiento crítico. Es decir, esto es verdad, tiene sentido lo que me está diciendo, Como me conformo con esto. sobre eso. Sí, claro. Es que si tú sabes cómo funciona la inteligencia artificial, hay cosas que no haces. O sea, yo no creo que alucine, yo creo que alucina cuando lo usas mal. Porque si tú sabes cómo está hecho y sabes a qué datos está atacando, probablemente haces los prompts correctos. A lo mejor tienes que decirle, ¿tienes información sobre este libro? ¿Tienes acceso a este? Te diría, pues sí o pues no. Pues sí, o sea, entonces si tú sabes cómo funciona, evitas evitas todos los problemas. Y esto es lo que tenemos que enseñar. Eso es lo que hay que enseñar. A crear esas preguntas, a poder hacer esas preguntas y preguntar lo mismo de diferente forma, de diferente manera, como decía Cristina, ¿no? No preguntes directamente en un resumen de este libro, sino haz varias preguntas antes de, ¿conoces este libro? ¿Tienes información de este libro? Porque probablemente te diga que no, y ya no se lo tiene que indicar. Tiene que haber siempre un humano que esté vigilando la inteligencia artificial, precisamente para evitar todos esos errores, y o el humano está supervisando o está creando, o sea, siempre tiene que haber humanos. Y además había una cosa que decía Carmen antes que es muy importante, ahora en temas de decisiones necesitan que los modelos sean explicativos, es decir, no puede haber una caja negra. La inteligencia artificial se ha llevado mucho y todavía se utiliza porque son lo que se llama deep learning, que son modelos que entran en una caja negra y no puedes explicar lo que ha ocurrido dentro, pero te vale el resultado que te da. En temas de decisiones, pues si tienes que dar un préstamo, temas de salud y demás, te exigen que sean modelos, está regulado que sean modelos explicativos, que tú seas capaz de explicar ese resultado. Sí, y yo creo que en la educación se tiene que cambiar todo, porque mira, yo doy clase en la universidad y nos estamos planteando ya el cambiar el sistema de evaluación, porque la gente, los alumnos cogen ChatGPT, un resumen tal, lo clavan en el trabajo, y claro, se nota perfectamente. Pero lo que se está planteando es hacer otra vez exámenes escritos presenciales, para que se sepa el desarrollo que ha tenido. De todas maneras, tenemos un problemón porque no hay gente, no hay técnicos que salgan de las carreras y hay muy poquitos técnicos, y entonces eso es porque la universidad va más lenta que la sociedad. Y tienes que adelantarte, tienes que quitar burocracia, tienes que modernizar todo, ¿no?
Yo el futuro que veo, la inteligencia artificial nos va a enseñar. Cuando esté ya probada, cuando está ya todo bien, vamos a tener un profesor particular cada uno. Ya, además eso, de lo que queramos. Es que ya no, el conocimiento ya... Y yo os digo que lo busquéis, hay una conversación entre Altman y lo ha visto Bill Gates, ¿no? Entonces, esto va por regular, tal, entonces ellos, muy americanos, diciendo, esto, vamos a confiar en que los buenos ganen a los malos. Y que eso, no, es como Una película de una película. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema está por encima. El problema es qué va a hacer la humanidad cuando no tenga escasez de recursos. Entonces, están ya en otro sitio, ¿sabes? Yo os recomiendo que la veáis porque son 5 o 6 minutos de conversación entre los dos. Entonces, eso dicen, ¿qué va a pasar? Esto no es un problema. Los buenos ganarán. Pero esto ya te digo, yo creo que esto tiene un punto muy americano, ¿no? Sí. Pero ¿qué va a pasar cuando no tengamos escasez? El humano viva sin esa escasez, ¿no? Pero como también en economía, ¿no? Los recursos son escasos, cuando no lo haya. No sé, alguien la filosofía. No sé, que ahí vienen las nuevas preguntas en los derechos humanos. Pues vamos a soltar a otra cuestión, esto además es un tema que a mí me gusta mucho. Además, antes estabais hablando sobre sesgos, entonces va en el hilo. Sobre diversidad y representación. En un campo tan innovador como es este, el de la inteligencia artificial generativa, ¿cómo podemos asegurar que haya una representación diversa y equitativa en el desarrollo y la implementación de estas tecnologías? Bueno, ahí lo que tiene que haber más desarrolladoras, porque la verdad que tenemos distinta percepción de todo el mundo, del mundo que nos rodea, los hombres pensamos diferente que las mujeres, y lo único que hay son programadores. Lo que tiene que haber son programadoras también porque cuando tú vas a elegir unas variables de un modelo, pues también te guías por tu criterio. Entonces, las variables que se eligen son diferentes, por ejemplo. Y luego lo que hay que hacer es contrarrestar los sesgos que ya tenemos culturales, ¿no? Empezar a utilizar estos modelos sin sesgos para ver si la sociedad se va nivelando, que tardará un montón de tiempo y estaremos en una sociedad en el futuro sin sesgos, posiblemente, gracias a la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial nos va a dar muchos beneficios. ¿Te puedo andar un poco más en esta pregunta? Claro que sí. Acabas de decir un tema, además, participo mucho en comunidades técnicas femeninas en fomentar el talento tech femenino, pero hablando sobre sesgos, vamos a dar un paso más adelante. Dices que haya más desarrolladores y menos desarrolladores, pero estamos hablando de que también te puedes encontrar otros tipos de sesgo, como temas raciales, como temas de religión, temas de edadismo, temas de orientación sexual, o sea, hay muchos tipos de sesgo. ¿Cómo llegamos a poder liberar a la IA de todos esos sesgos? Bueno, lo que se está haciendo, de acuerdo al reglamento europeo, te exige que los algoritmos no sean sesgados. De hecho, tú tienes que hacer unas técnicas matemáticas y estadísticas para que las poblaciones que tú tengas, por ejemplo, imagínate, hombres y mujeres, si hay una que favorece más a la concesión de préstamos, por ejemplo, pues la tienes que minorar. Tienes que minorar esa población para que sea justo para las dos. Son las variables que llamamos sensibles. Aparte de estas variables sensibles, hay otras que no son tal cual sensibles, pero son a través de ellas vamos a una variable sensible, como se llaman proxies, y lo que hacen, pues tienes que ver, los científicos de datos tienen que evaluar esto, tienen que etiquetarlas, tienen que no meterlas en el modelo y tienen que hacer modelos justos y modelos no sesgados. Y con eso, no solo en el sexo, en el género, sino también de dónde proceden, o por ejemplo por código postal, o por algunas variables que sí que hacen que el algoritmo beneficie a unos y a otros, pues utilizando estas técnicas matemáticas, que además ya están aprobadas en el AIAC, y además va a venir un reglamento a España de la Agencia Española de Protección de Datos, que te va a exigir que las empresas que utilizan inteligencia artificial hagan auditoría de inteligencia artificial. Y esto te va a ver cada modelo, a ver si es sesgado o no sesgado, si es transparente o no es transparente, si tiene las variables explicadas o no. Y tienes que desarrollar todo eso para garantizar que tus modelos no son sesgados, en este caso que son transparentes. De hecho, hay herramientas ya, hay una en concreto que si tú le metes currículums, pues imaginaos un proceso de selección, ¿no?
tú empiezas a hacer la selección y como lo hagas manual, pues a veces te quedas en los primeros porque has encontrado ya el perfil que estás buscando, quizás te estás dejando detrás un montón de perfiles que son buenos. Pues hay herramientas ya que metes esos currículums y te quita las variables que pueden ser sesgos, como puede ser incluso la universidad donde hayas estudiado, que muchas veces correcto. crigas por la Si es universidad. privada o pública, por ejemplo. Exacto, la edad que tiene la persona que está buscando el trabajo, entonces se va El directamente. nombre, que a lo mejor puede ser un nombre que... Que tú odies a los. No sé, Sí, sí. no decir un nombre a ver si A los la Cristina, que empiezan por C. Claro, no, un nombre que sea de un Sí. país que a lo mejor pues esa persona tenga un sesgo contra ese país y ya... O la imagen, la foto que ponemos. Por Sí, eso está sí. prohibido poner, por eso ya no se pone. Entonces hay herramientas que están, o sea, que me parece que sí que vamos teniendo cada vez más conciencia de hacer este tipo de cosas para prevenir esos sesgos y tan pronto sean currículums, como está comentando Carmen, cuando se está haciendo un préstamo, hay que intentar quitar esas variables. A veces el sesgo, y esto, o sea, es imposible que un banco no tenga una actitud para sesgar, porque efectivamente tienes que cortar por algún lado. Si tienes una nómina que puede pagar la hipoteca que estás pidiendo, el préstamo que estás pidiendo, si tienes, o sea, hay variables que son imprescindibles y que son necesarias, pero hay otras, es verdad, que sí que están sesgando y que se pueden quitar. Y mira, por ejemplo, en seguros, Cristina nos puede contar de los sesgos de... Hombre-mujer no existe. Sí. Está prohibido, ¿sabes? Está Los prohibido. seguros no se puede hace muchos años. Yo creo que alguien se encontró, no sé, antes de todo esto, ¿no? Y se reguló, y de hecho, en seguros para lo que son, no se puede usar si eres hombre-mujer, para nada. O sea, no te puedes mejorar, por ejemplo, primas de auto, las mujeres que chocan menos, tienen accidentes, no se puede mejorar prima de auto por ser mujer. O longevidad, ¿no? Las mujeres vivimos más, no puedes penalizar a una mujer en una renta vitalicia porque va a vivir más que un hombre. O sea, se eliminaron de raíz de hace muchos años, y yo para saber de Europa y no se usa. Un caso radical. O sea, No se ahí usa ni vamos para un bueno poco ni para como los malo. americanos y vamos hacia la parte positiva. Ni para lo bueno ni para lo malo, ¿eh? O sea, quiero decir, en este caso es ni para lo bueno ni para lo malo. Sí, Se sí, decidió sí. que no se iban a meter hombre-mujer en modelos, pues acabamos. Sí, pero bueno, que eliminamos el sexo, con lo que significa que vamos para bien, es decir, no vamos para atrás. Pues hay teorías, ¿eh? Hay mucha gente que entiende que sería más justo que si tú como mujer conduces mejor, tuvieras una mejor prima. Es decir, yo creo que esto es opinable, ¿eh? Pero dicho esto es como está y hay buena discusión sobre el tema. Bueno, yo lo diría como que la democracia de los datos, ¿no? Eso es, bueno, sí. Pero bueno, es como si se decide que se quita, no sé, cualquier otra variable en algo, los actuarios es una variable más que podrían tener, pero bueno, está prohibido, no se usa. O sea, si alguien hace un seguro y pregunta si es hombre o mujer, o sea, que no pueden contestar, es que no se puede ni preguntar. Yo creo que aquí la gran pregunta es, a lo que tú decías, Carmen, es cómo vamos a conseguir que haya más programadoras. Porque es verdad que puede ser que con todos estos avances consigamos ir hacia algo más justo, pero si las mujeres no participan y no estamos ahí en estas carreras, ¿no? Porque es verdad que la tendencia es que lejos de ir a mejor vamos a peor. Los porcentajes de niñas que se meten en carreras técnicas cada vez son más bajos. Y esto, analizando, viene desde muy pequeñas, ¿no? Desde los 6, leí un estudio el otro día de SADE, que es muy interesante, que lo leáis, habla de que a partir de los 6 años es cuando las niñas empezamos a tener una concepción de que los chicos son más listos que las chicas. No sabemos por qué, pero eso pasa, son temas socioculturales que seguramente lleguen por muchos impulsos de muchos sitios, y es en ese momento donde empieza la diferenciación ya a ellas elegir otro tipo de preferencias, otro tipo de asignaturas, otro tipo de carreras. Entonces, bueno, creo que, y las que estamos aquí, creo que todas lo hacemos, o sea, al final es responsabilidad de todos y sobre todo de las que estamos en este tipo de carreras, el ayudar, impulsar, divulgar, apoyar a todas las asociaciones que están ahí haciendo pues, labores buenísimas de estar acompañando a esas niñas y de dar ejemplo, ¿no? Ejemplo de referentes que puedan elegir o valorar si les apetece en un futuro pues, llegar a estar ahí. Y sobre todo que entiendan el tipo de trabajo al que optan, porque muchas veces el problema también es lo que estás diciendo, porque las mujeres tendemos a sociabilizar más y te crees que un trabajo de programadora no te lo hace. Estás en la cueva, es el típico friki en la cueva con las Además, pantallas y que no sales de ahí. Curiosamente, todas las carreras que tienen el perfil con bio están teniendo ahora un porcentaje altísimo a través de mujeres. ¿Por qué? Porque pensamos que tiene esa parte, ¿no? Biotecnología, un porcentaje muy alto de mujeres. Sin embargo, si fuera tecnología solo no, ¿no? Entonces eso tenemos que ver por qué es. Y como dice Carmen, yo creo que tenemos que dar ejemplo de, pues por ejemplo, yo trabajo con ONGs,
reales y se hacen trabajos súper bonitos haciendo análisis de datos con ONGs, con Cruz Roja, con Acción contra el Hambre. Entonces, si contamos esa parte bonita que tienen los programadores en función de en qué sector estén, a lo mejor también ayudamos a entender que ser programadora no es tan malo. De todos modos, los programadores con perdón van a desaparecer como los conocemos. Es que el código te lo va a escribir, claro. El otro día también te digo, en una presentación dijeron a un... Entonces, ahora que había que escribir código, no era el escribir código, pero con eso Obama escribiendo el código, también escribiendo código, y yo, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? ¿Quién fue el que dijo nuestros profesores? ¿Inglés? Dijo, el inglés. O sea, hoy por hoy es el inglés, o sea, si eres un buen hacer frontis, ya está. Entonces, esto debería abrir las puertas a la gente que, bueno, que veía esto como a lo mejor una cosa que no para ella, pues igual lo democratiza un poco más. Sobre todo, yo creo que me quedo con algo que ha dicho Carmen, que es, y para mí es lo más importante, porque yo también me muevo con muchas comunidades técnicas femeninas, al final es referentes. O sea, el que tú veas a alguien a quien quieras parecerte, a que aspires a llegar a ser tan bueno como ella, a que aspires a llegar al puesto de trabajo que tiene esa mujer y que te meta ese gusanillo dentro de poder crecer tanto, ¿no? Yo creo que es la parte más importante que hay, o sea, tener referentes femeninas. Pero también las familias tienen que apoyar. Totalmente. Una niña dice, voy a ser matemática, y dice, pero chica, ¿dónde vas? Pues lo dicen desde la propia familia. Anda, elige algo más fácil, hija. No, es verdad, ¿verdad? Es que no queda, ¿no? No, yo por ejemplo, yo cuando dije en mi casa, quiero ser matemática, mi padre, ay, qué bien, hija, no sé qué, porque él era actuario de seguros. Y mi madre, ay, hija, te vas a dedicar solo a la enseñanza. Claro, Pero eso me pasó a mí, hace 7 años con mi hijo, cuando me dijo que iba a estudiar matemáticas. ¿Ves? Ay, Pues muy mal. era chico. Pero fíjate, yo dije, Algo matemático. analista de datos. Perdón, yo quiero agregar Sí, algo sí, sí. que has dicho tú, Carmen, que algo que creo, yo tengo 35 años, y a mí me pasaba cuando era niña que a mi primo le compraban juguetes, por ejemplo, que a mí me parecían super guays, la Guerra de las Galaxias, no sé, la primer Nintendo, y esas cosas también hacen que hagan más programadores, porque quizás se interesa más por cómo funciona esto, o sea, cómo se crea este mundo, y las mujeres nos daban, en mi época al menos, Barbies, o la casita, no sé qué. Creo que eso está cambiando hoy en día, pero quizás hay que hacer mucho más presión a que los juegos sean sin género. A que en las revistas no hayan las páginas rosas y las páginas azules. Ya no hay juego. No, y fomentar la tecnología desde pequeños. Tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos varones, no tenía niñas, pero si no, yo jugaba con 15 años, tenía un ordenador y programaba, con 15 años. Y yo a mis hijos siempre, mamá, que quiero un ordenador, sí, hijo. Mamá, que quiero no sé qué, si era técnico, sí, hijo. Tecnológico, sí. Me pedían otra cosa, ropa de marca, no, hijo. Y entonces todos los 3 son uno ingeniero, otro piloto y otro técnico de sonido. O sea que también hay que apoyarles en casa. Es muy importante, muy importante. Sí, son los sesgos inconscientes, ¿no? Los llevamos que sin darnos cuenta y los tenemos. Nosotros dedicándonos a esto, seguro que algo sesgamos a veces. Siempre. Pues yo creo que siguiendo en esta línea en la que estábamos hablando, vamos a seguir hablando sobre responsabilidad y regulación. Para vosotros, ¿cuáles son las principales preocupaciones éticas y de responsabilidad que deben abordarse al desarrollar y utilizar la inteligencia artificial generativa? ¿Y cómo se podrían las políticas y regulaciones adaptarse para mitigar los riesgos potenciales? Yo creo que Carmen lo explica muy bien. Ha hablado de, exacto, la primera ley sobre la inteligencia artificial que ha sido en Europa, nos hemos adelantado a Estados Unidos y allí está muy bien regulado. Lo que pasa es que también siempre la tecnología va por delante de las leyes y lo que tenemos que intentar es eso, pues que no atente sobre la seguridad humana y el alto riesgo que decíamos. Y luego ya el que está más a pie de calle y que usamos todos, pues que intentemos que sea ético, que no existan esos sesgos, que lo podemos utilizar y que realmente cuestionemos lo que nos está diciendo el algoritmo. Yo creo que esa frente tenemos que ir, y por supuesto todo el tema de propiedad intelectual, que ahora está, claro, es que ahora consultas cualquier GPT o un copilot y tal, claro, te suelta información que lo mismo es información privada, desde un TFG que ha subido a alguien hasta información que tiene propiedad intelectual. Entonces hay que
tener muchísimo cuidado con eso. Yo habéis visto cómo he dicho Apple que lo va a hacer, no sé si lo va a hacer así, ¿no? Te va a permitir solo buscar dentro de tu dispositivo, si se va a la nube a buscar, te va a avisar, te va a buscar, en teoría te va a decir lo que está usando, solo lo va a usar para ese promo, esa búsqueda y no se va a quedar con nada más, en teoría, ¿no? Eso dicen que va a hacer, ¿no? Igual Apple marca un poco ese camino. El Copilot que está haciendo Microsoft empresarial, que al final queda todo dentro del tenant. Pero esto es para particulares. Claro, pero sacar esto, claro, pero me refiero a poderlo ya elevar eso ya a nivel particular, que se quede dentro de tu tenant personal. Yo creo que Apple va a marcar la línea de, si lo hace, si lo consigue sacar así, va a marcar la línea de lo que es hacerlo de una manera ética, ¿no? Entonces, ojalá. Y sobre todo creo que es súper importante porque quizás los que estamos más habituados a trabajar con este tipo de inteligencia artificial y demás, estamos un poco más alerta, pero es que ahora se ofrece a todo el mundo, entonces que todo el mundo sea consciente si ha sido creado por inteligencia artificial o no, porque imaginaros aquellas personas que ya están muy alejadas de toda la parte digital, bueno, y ya estáis viendo todos los ciberataques que hay, pero a nivel microataque que te llega un mensaje al móvil. Entonces, es importante que cuando alguien está viendo una imagen sepa si ha sido creada por inteligencia artificial o no. Yo creo que eso tiene que aparecer en mayúsculas para que la gente sea consciente y no se crea todo lo que ve. Bueno, imágenes, voces, suplantaciones por voz, son muy duras, ¿eh? Ahora. O sea, yo en uno de los últimos, un evento que estuve en el mes de, justo antes de Semana Santa, en Barcelona, hubo una charla que dio un MVP de Microsoft en el que ponía test. Además nos puso un vídeo impresionante que era del marido de Victoria Beckham, haciendo un anuncio que hacía, además este era contratado, era pagado, entonces hablaba para una ONG y hablaba en 16 idiomas diferentes. Es que ya hay aplicaciones. Claro. Pero era su voz, él empezaba hablando en inglés, pero acababa hablando en 16 idiomas diferentes. Y tú no eras capaz de saber que esa voz estaba siendo generada por una IA. Porque además ese llevaba voz y el lip sync, porque además el movimiento de labios era perfecto. Perfecto. Y estaba todo generado por IA. Imagínate, mamá, mándame dinero, que tengo un problema. Con algo de dibujo. Bueno, pero la ciberseguridad con la inteligencia artificial está debajo. Claro, la cosa es como meter ahí una marca de agua o algo que tú puedas detectar, sobre todo una persona que no es tecnológica. Claro, es lo que vosotras hablabais. Vosotras sois todas tecnólogas, pero claro, ¿qué pasa cuando llega lo que tú decías antes a tus padres? Cuando llega una persona que no tiene esos conocimientos de tecnología, Pues, ¿cómo puede afectar? Pues hay que educar a la sociedad en estas cosas. Poco a poco el que vayan viendo que esto no puede ser. Yo lo que pienso es que aquí el que tiene la responsabilidad ética es el humano. Yo creo que la ética de la inteligencia artificial es la ética del humano, porque el riesgo de la inteligencia artificial es el humano. Sí. O sea, el riesgo de esta sociedad somos los humanos. Los sesgos que saca la inteligencia artificial son sesgos Porque humanos. son O sea, no es que sesgue, es que coge información que viene sesgada. No sesga, o sea, esos sesgos los ha encontrado, en sus parámetros los ha hecho, o sea, es que sesgos que existen. Y a esto que decís, la pregunta anterior, una manera de fomentar todo que no seas sesgada la inteligencia artificial es, por ejemplo, se me ocurría mientras hablabais de que las programadoras, como todo esto aprende de lo que sale, es un circuito cerrado. Si tú metes algo de las que es ok, pues lo incorpora a su base de conocimiento. Entonces, pues que se pongan programadoras a decir, oye, esto no, así, y para adentro. Y otra vez, así, y entre poquitas que somos, pues por lo menos que hagamos. Porque eso luego lo ves en Estados Unidos del mismo código que has hecho tú. Efectivamente. Pues antes que hablabais también sobre propiedad intelectual, la IA generativa y la creatividad. Metemos ahí en otro campo. ¿Cómo veis el papel de la IA generativa en el fomento de la creatividad y la innovación? ¿Y puede ser la IA una herramienta que potencie el arte y la cultura? ¿Y cómo podemos equilibrar su uso con la preservación de la autenticidad humana? Yo creo que habéis visto que últimamente hay muchísima polémica con respecto a artistas, dibujantes, ya hasta compositores que tienen... Películas enteras. Claro. Entonces, ¿qué opináis vosotras sobre este tema?
A mí esto me parece muy difícil de responder. Creo que la clave está en darle información y que cada uno decida. Si tú vas a comprar un cuadro o estás viendo un dibujo que ha hecho una máquina o un humano, que sepas la información de si es una máquina o un humano y que tú decidas si para ti eso es arte, si lo quieres comprar o si no. O sea, que el riesgo está en ocultar que has utilizado la inteligencia artificial para generar eso. Y a partir de ahí, me parece que es muy complicado decidir si es arte o no. Eso es muy personal. Porque hay cosas... La propiedad intelectual. Claro, o sea, si yo Claro, cojo... ¿de quién aprende? Claro, ¿de quién aprende? Si yo cojo 20 libros de Pérez Reverte y le digo que se los lea y que no libro con Pérez Reverte, con Pérez Reverte, ¿qué va a hacer? Es que es propiedad intelectual de un señor que lo hizo primero. Eso es complicado, ¿eh? O sea, y no hemos encontrado una solución a esto. Hemos regulado muchas cosas, pero esto no. Se está regulando ahora. Sí, pero es muy complicado, ¿eh? Porque al final está cogiendo información, o sea, creaciones, un cuadro, ya, pero ¿en quién se inspiró? ¿Sabes? Porque alguien lo pintó primero, un humano pintó primero. Claro. Lo que quería hacer es una pregunta. ¿De qué nos sirve regular tanto en Europa si va a haber otros países que no van a regular? Pues sí, Muy tienes buena razón. pregunta, muy buena Sí. pregunta. Pues para llegar tarde. Para llegar tarde, como pasa siempre. Quiero decir que si yo dices, pues en Europa no puedo coger determinados datos y los quiero, lo que voy a hacer es darme de alta en uno chino, en uno americano, o ya me buscaré yo un poco la vida, ¿no? Para hacer lo que Sí, quiero. pero depende del uso que le des. Es decir, si estamos Mala cosa. operando... La cosa es mala. Si estamos operando en Porque si es Europa... bueno no me hace falta irme de Europa, ¿no? Pero si estamos operando en Europa, sí que estamos bajo esta regulación. Por ejemplo, el tema de los datos, tú no puedes sacar los datos que se generan dentro de Europa, no los puedes sacar de Europa. O sea, que a mí me parece que sí que tiene un poco de sentido, ¿no? Y creo que sí que se debe extrapolar. En Estados Unidos ya se está hablando de esto. Y al final, si le estás dando un uso empresarial, tú no puedes coger datos de otro sitio que no sea y estamos bajo la regulación europea. Entonces, sí que tienes Y a nivel de empresa, las globales, ¿cómo van a funcionar? Las globales no pueden traer productos que estén hechos con inteligencia artificial de Europa. No pueden. Está Pero, regulado eso. pero me puedo llevar toda mi sede a Estados Unidos. Sí, pero no puedes volver. Bueno, pero a lo mejor, claro, o sea, no Bueno, de hecho, en Europa no hay desafíos tecnológicos desde hace mucho tiempo. Europa tiene un serio problema, va más allá de la regulación, o sea, la regulación es uno de los problemas que tiene, o sea, uno de los handicaps, ya mucho más. Nosotros no tenemos ningún champion tecnológico, no existe en Europa, o sea, que no hay Microsoft, ni Apple, ni Alibaba, ni Amazones antes de la inteligencia artificial, venimos mal. Y con la inteligencia artificial, ese gap se está haciendo más grande, o sea, más allá de regular o no regular. Entonces va más allá de que defendamos al tal, yo creo que va, ¿no? Es un entorno no quiere, o sea, Europa por lo que sea no quiere, o no puede o no promueve grandes, pero tecnológicamente así, me da igual, perdón, ya no puedo tener un charco, o telecomunicaciones. O sea, no hay un champion de telecomunicaciones en Europa, no lo quiere. No lo quiere, o sea, que hemos tardado 2 años en que nos aprueben una fusión por la defensa de la competencia. Entonces, no sé, soplar y sorber no se puede. O sea, o tiras para un lado o tiras para el otro, pero esto, bueno, pues nosotros de momento hemos decidido que en defensa del ciudadano de tal y de tal, pues así que vamos, pero no estamos. Europa no está en esto, ¿no? En esta guerra no está. Bueno, pero también, o sea, como dándole un punto a un win a Europa ha logrado que empresas enormes como Apple hagan cambios y en este momento el iPhone 15 tiene un USB. Es un USB-C gracias a legislaciones europeas. Sí. Entonces, es un mercado bastante atractivo como para las empresas norteamericanas. Entonces, yo creo que es posible que las legislaciones lleguen a impactar hasta allá, sobre todo como por la parte global que representa Europa. Pero ya están hablando, se reunieron en febrero en Inglaterra todos los países, incluidos Estados Unidos y los europeos. O sea, ya están ahí pasando. De hecho, Estados Unidos en el mercado querían mirar para Europa para regular ellos también. Están ahí, están. ¿Teníamos otra pregunta? No, iba a decir que yo creo que el motivo por el cual Europa regula es porque no tenemos Prisas, hacer lobby. O puede ser, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola, probablemente, ¿no? Como no hay. Pues mira, nos estamos metiendo un poco en la última pregunta, que vamos a acelerar un poquito porque
nos estamos un poco de tiempo, pero yo creo que el debate está siendo muy interesante, que es IA generativa en el entorno empresarial. Entonces, ¿cómo pueden las empresas integrar de forma efectiva la inteligencia artificial generativa en sus procesos y estrategias para impulsar la innovación y la eficiencia? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan en términos de adopción y gestión de esta tecnología? Pues, en términos, sí, es un reto, desde luego, porque son los empleados los que tienen alguna vez aversión al cambio, ¿no? En cualquier transformación digital somos los empleados los que no quiero aprender más, porque ya es un trabajo de carrerilla y para mí va a ser tener que aprender. Y luego las empresas lo que están intentando por su parte es intentar fomentar todo esto dentro de los empleados a través de, por ejemplo, introducción del pilot dentro de sus sistemas, siempre en un entorno securizado donde se garantice que los empleados pueden introducir datos personales de la empresa y pueden trabajar con esos datos, ¿no? Porque es súper potente. Yo estoy preparando una charla también para dos cosas de ContaGPT y, por ejemplo, me metes un dataset que no veas que te hace gráficos, te hace todo, te da los insights que te recomiendo que hagas. O sea, es súper potente, entonces para una empresa lo tiene que hacer. Entonces hay que fomentar, hay que educar, hay que poner gente de cultura del dato, inteligencia artificial, y hay que transmitir. Ahí es donde entra quitar ese miedo de a ver si es que la IA va a venir y me va a quitar el trabajo. Para mí, o sea, la experiencia que tengo de hace muchos años trabajando en esto es que antes no paraban de pedir proyectos, casos de uso, casos de éxito. Y ahora la gente, las empresas ya están dándose cuenta que hay que crear una buena gobernanza del dato. La gobernanza estamos buscando cultura del dato, estamos buscando una buena arquitectura que soporte esos casos de éxito que luego los puedas escalar. Me parece que es fundamental. Pero que estamos tanto en qué casos, porque al final se quedan solo en caso de éxito y no lo escalas. O sea, tenemos ahí un reto importante de crear una buena arquitectura, crear una arquitectura pequeña, tampoco hay que ir a grandes cosas, pero que pueda ser escalable, que pueda, a medida que tú vas creciendo, que ponga la inteligencia artificial, puedas ir escalando esa arquitectura, sobre todo que es un gobierno del dato en tu compañía, un gobierno en el que estás definiendo quiénes son las personas que van a divulgar, que van a crear esa cultura, que se pierdan esos miedos. Estamos en muchas compañías conviviendo tres generaciones, una generación que a lo mejor está cerca de jubilarse, otra intermedia y una que es muy digital. Tenemos que transmitir cómo está llegando toda esta inteligencia artificial, cómo cada uno de nosotros tenemos que adaptarnos. Algunos se adaptarán de una forma al 100% porque son muy digitales y otros a lo mejor solo tienen que entender lo que está ocurriendo. Y para mí esta parte es fundamental antes de empezar a hacer los estudios. Y bueno, pues un poco más que añadir, o sea, realmente creo que lo importante aquí es la parte de cultura de la gente divulgar, de quitar el miedo y que haya formación para que la gente se pueda adaptar. Y sobre todo en el uso, como decías, de gestionar eficiencia, ¿no? En nuestro día a día. Luego, el sacar hacia afuera, también una de las cosas que yo creo que ya estamos ahí o hacer algún piloto, pues es más complicado, ¿no? En nuestro caso tenemos un centro 24/7 donde para responder a preguntas muy útil, o la gestión con los repartidores, real time, también rutas, de rutas, todo esto que se puede ayudar y gestionar de mejor manera que con creativa. Creo que el salir hacia afuera siempre cuesta un poco más que la parte interna. Yo creo que aquí hay una empresa que tiene que tener tres cosas para que esto fluya, ¿no? Liderazgo, si tiene arriba de esto hay que hacerlo, pues, oye, pues todo hay que hacerlo, no es más fácil, aunque sea un liderazgo de equipo, ¿no? Pero si hay un líder o una líder que pues ahí vas, que tenga una gobernanza del dato ya, si tú ya tienes una estructura y una arquitectura del dato y un gobierno de ese dato, lo va a poner muy fácil, si ya estás sin cloud, si ya estás, o sea, ya hay determinadas cosas pasando, pues está más fácil. Y para mí la fundamental, si tienes un equipo o si tienes una empresa, está orientada a aprendizaje. Hoy todo es nuevo. O sea, esto todo es nuevo. Entonces, si tú tienes un equipo orientado al aprendizaje, tienes una cosa. Entonces sí te era muy fácil. O sea, porque puedes probar, esto no es complicado. O sea, no es complicado para al usuario, no es complicado. Entonces esto es, claro, entonces tú tienes un equipo o una empresa orientada al aprendizaje, esto va a ir sobre ruedas, porque todos los procesos se pueden optimizar
y todos los sistemas van a cambiar y toda la relación con el cliente, que al final es que ya está en una empresa, van a cambiar. Todos, o sea, entonces, bueno, pues entonces empecemos en eso, ¿no? Al momento. Yo quería añadir también a lo que ha dicho usted, que la gobernanza, esto no es cosa de grandes empresas. Es que ahora mismo tenemos la facilidad, bien seas una startup, una pequeña, una mediana y una grande, todas tenemos acceso a plataformas como puede ser Google o Amazon, que ya tienen todo ese ecosistema de inteligencia artificial y lo puedes usar directamente sin tener que invertir en tu propio sistema. Eso es muy importante. Pues no sé si tenemos por aquí alguna duda, cuestión, comentario. Si no, ya estamos terminando el vídeo. Las pizzas. Una pregunta, si estamos hablando de modelos privativos o privados, ¿no? De empresas que hay un nombre detrás y que su imagen. También tenemos el open source, como por ejemplo Stable Diffusion. Tenés imágenes tomadas de ¿qué opinan al respecto de esos modelos? Los open source que toman datos de algún lado. Esto es lo que he dicho yo de Hidden Face, uno de los modelos de Stable Diffusion, y hay otros muchos más. Esto yo creo que está bien, igual que un código que han hecho en Python, lo puedes aprovechar, cambiando cosas. De hecho, trabajamos con librerías ya creadas por open source, y yo creo que está bien utilizarlos y que te puede computar la creatividad, puedes sacar productos buenísimos, y yo creo que hay que utilizar open source. Estoy muy partidaria de open source. Solo que me da un poco de miedo, no sé si seguramente yo lo probaron, pero vos podés pedir una foto a la lista, podés decir una foto de Keanu Reeves, puedes decir no, porque es una figura pública, pero sí podés hacerlo con otros modelos open. Como que se puede activar de alguna manera con el mundo open. Entonces, no sé qué opinan. Bueno, pues usarlo bien, si no hay que hacerlo sí, ¿no? También mandarlo a todo el mundo, ¿verdad? Eso no puede pasar. Úsalo bien. Nosotros en nuestro caso hemos usado siempre porque todas esas fuentes de datos externas te ayudan muy bien a contextualizar lo que estás analizando, ¿no? Antes te limitabas solo a los datos de una empresa, de una organización, tenías como ese sesgo del que hablábamos antes, ¿no? No sabías lo que ocurría, pero es un open source que está bastante regulado, datos de Meteo, datos de IBOE, datos, entonces sabes que es un open source que es bastante fiable. Problemas cuando te vas a Pues te refieres a que cojas a un famoso, le pones la cara y le digas que te haga la respuesta, ¿no? Y no sabes si esa cara es real o no es real o es de alguien que te puede, claro. Volvemos un poco antes a lo que comentabais vosotras, de al igual que decíais, la IA sesga porque sesga al humano, al final es un poco el ejemplo de lo que estamos hablando. O sea, al final el humano es el que va a dar ese uso. Entonces, al final un poco viene de la ética que el humano quiera darle. No, hombre, yo no cogería a Rafa Nadal para hacer un esto sin su permiso porque es lo que puso a la cara, pero que va a demandar mañana. O sea, no lo hagas, no sé. Pero en este caso no fue algo parecido a lo que hicieron con la voz de Scarlett Johansson para como justo los creadores de este GPT. Entonces, o sea, justo las personas que están desarrollando y creando como estas cosas para el público se aprovechan de esta manera. No, entonces, hay un vídeo también de Mura, de Mirati, ¿no? De la habéis visto, de cuando ¿qué datos has tocado? ¿Qué datos has cogido? No sé si lo habéis visto, y hace como ups, no sabe con esto, o mal, o sea, nos han pillado. No sé. Sí. Bueno, yo para añadir un poco con esto, hablaba de si Estados Unidos promueve más y Europa parece que tecnológicamente detrás. A mí lo que me gusta de la regulación europea es la protección al usuario. Y el usuario incluye a la gente más desfavorecida, y me incluyo yo también, porque hay unos fakes tan grandes que se pueden generar que se ponen un poco reglas. Regulación, estaríamos bombardeados de cosas que cualquiera de nosotros nos. Y entonces, sí que veo la parte de, vale, no ayuda a que tecnológicamente seamos los más punteros, sí que nos protege, y que esto no es el lejano oeste y estemos bombardeados con cosas que nos pueden hacer mucho. Un poco como reflexión. Por eso le hicieron. Y yo tengo una pregunta, yo soy súper fan de la inteligencia artificial, pero hay una pequeña cosa que me preocupa, que a mis espectadores
si no nos podemos volver un poquito perezosos. Porque Creo que de al revés. la misma manera que decías, bueno, un PDF, me lo leo, me hace resumen, pues, pierdes el hecho de leer el texto, de Creo que vamos a ganar otras habilidades y vamos a convertirnos con esto en el humano. Quizás el que antes era un poquito perezoso, ahora será muy perezoso y ahora todo el libro, pues, Probablemente Tenemos que exigir, yo creo que tenemos que exigir para evitar esa pereza, pues otra serie, pues es una cualificación a lo mejor de resultado, o que tengamos que hacer otro tipo de acciones para que no nos conformemos con el resultado que nos están dando. Porque si no, claro. Yo creo que a lo mejor también habéis comentado vosotras. A lo mejor lo que hay que hacer es la formación. Exacto. Y ya la gente se vaya preparando en otras cosas. A lo mejor empezamos a valorar otras cosas. No, Ya se lo sí, hay que hablamos. potenciar los objetivos. Claro, a lo mejor empezamos a hablar una buena conversación. no sé, Vale, por ejemplo, ojalá podemos- digamos- A ver, la inteligencia es la primera vez que tenemos un estudio que se ha hecho. Hemos perdido. La media de la inteligencia es mínima. Sí, pero no por la inteligencia artificial, son por la Vale, No, pero no es específica por la inteligencia artificial, es por no. Porque a los menores lo estamos impactando con Sí, luces, los humanos somos contar lo que los que tenemos que programar y los que tenemos que generar ese superhombre y nosotros tenemos capacidades, ¿cómo vamos a hacerlo? Es que vamos a transformar nuestras capacidades, no las vamos a ser muchísimo más creativos que los que somos ahora. Pues Sí, sí, pero eso es un tema muy no, técnico, pero se ¿eh? medirá la inteligencia por estos parámetros. Si eres psicóloga, tú sabes que no sé, en el test de inteligencia luego ha quedado. No, pero yo creo que eso es para otro debate. El problema es interactivos porque están impactados por esto desde que nacen. O sea, Las inteligencias múltiples, pues nada más. así que, Están por ahí haciendo señas. Agradeceros la participación, todo lo que nos habéis contado, que ha sido súper interesante. Agradecer a INTE por haber organizado este evento, a vosotros por vuestra asistencia y